Buenos días, mi nombre es Ellen Rosana Restrepo Buitrago, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Facultad de Psicología. Vengo a presentar un video exposición de la materia de métodos de experimentación. Vamos a comenzar a explicar qué es el informe psicológico. Para esto se debe primordial de que se requieren ciertas habilidades como son analizar, sintetizar y integrar una serie de datos que se obtienen de diferentes técnicas o instrumentos, como lo pueden ser la entrevista, las pruebas proyectivas y las psicodinámicas. En el informe psicológico se puede describir la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea pueda entender y determinar lo leído. Eso tiene una impresión cercana a lo real que se ha examinado. Antes de redactar el informe se debe tener en cuenta la coherencia de los datos obtenidos para que se presente un cuadro comprensivo de la persona que evalúa. Para que cada paso del informe se debe tener o realizar una evaluación de la personalidad, durante el cual se debe anotar desde la respuesta del examinado hasta los detalles observados durante el examen. En un informe psicológico se debe tener en cuenta, según Alpel, varias partes. El primero es el equilibrio entre los datos objetivos y abstractos. El segundo, la modulación, no exagerando o no cargándose solo largo. El tercero, ser asertivo y modesto. Cuarto, interesar al lector. 5, ejemplificar. 6, discutir cada una de las partes del informe. Y 7, facilitar el proceso de la toma de decisión. Se debe saber de que el informe es descriptivo y debe incluir recomendaciones para que estas inconvenientes de tomar en cuenta lo interesante y las necesidades del examinador y de la sociedad. El informe psicológico incluye varias partes. La primordial es la ficha de identificación, donde vamos a encontrar el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar, la escolaridad, la ocupación, estado civil, el teléfono, quién nos refiere y otros. En estas también se encuentran las pruebas administradas, en el cual se puede estar la inteligencia, la técnica de cada daño orgánico de percepción, la de personalidad, en que son las estructuras y los proyectos. También encontramos el motivo de la consulta o estudio. Esas son las razones por las cuales ha sido referido. El cuadro sintomológico se presenta y que requiere atención. En frecuencia, el motivo de consulta es necesariamente lo que está relacionado con el diagnóstico. También está la descripción del paciente, en el que son las observaciones generales, cómo se portó el examinador, si cooperó, si se esforzó, si tuvo atención, si habla, si tiene fluidez verbal, el vocabulario, y si está de acuerdo a su nivel académico y cultural. También tenemos, como parte de la descripción, el familiograma, para conocer el origen del evaluador, su contexto familiar y el lugar que ocupa de su familia. En eso conocemos su historia clínica, el pre, el peri y el postnatal, para conocer sus antecedentes y saber claramente y determinar algún factor relacionado con su órgano ocasionalmente en el cuadro clínico. También están los resultados de las pruebas que se aplican mediante el informe. No todos los psicólogos aplican las mismas pruebas, pero mediantemente aquí se evalúa lo cuantitativo y lo cualitativo, el daño orgánico, el cerebral, la disfunción cerebral, la personalidad, la orientación vocacional y dependiente del objeto de la evaluación. Por partes últimas se encuentran las recomendaciones o sugerencias. En este deben ser claras, coherentes, precisas, individualizadas con el tratamiento y el pronóstico. Por último, también se puede incrementar o se redacta un resumen. Este es productivo, en el que se debe ser breve, con un solo párrafo. Quien lo escribe debe considerar un rumbo necesario para la impresión del diagnóstico, ya que algunas veces el resumen no es claro, entonces no se tiene una decisión a tomar en el responsable del informe psicológico. El informe psicológico puede ser o concentrarse en una prueba en el examinador, como por ejemplo, tomemos el caso de tal persona, en el que en sus datos principales se coloca su nombre, su orientación, su sexo, y se sigue examinando por su motivo de consulta, las razones por las cuales te meto. Generalmente el informe incluye ambas formas, cualitativa y cuantitativa. No se debe olvidar que el informe debe realizar para responder las interrogantes que surgen acerca del examinador. De aquí es donde las pruebas psicológicas también se pueden ser personalizadas. El material que incluya el informe dependerá de varios puntos, como lo son el problema que se quiere evaluar,
la finalidad de las pruebas, las características de las personas a quienes le vamos a entregar el informe. El informe psicológico, al momento de redactarlo, es muy importante tener en cuenta el procurar no realizar las siguientes opciones: el hablar en ausencia de rasgos, presentar términos que no entiendan la mayoría, ya que se perderá la precisión de este; fragmentar la personalidad del examinador; dar información que no se aporta, es decir, de que el sujeto no lo ha dicho, es mejor decir su madre, su esposa, entre otros; hacer afirmaciones no comprobadas, sino una clara actuación como el paciente. Como otro punto también está la conclusión. En el informe psicológico incluye la ficha de identificación, el motivo de consulta, las pruebas aplicadas, los antecedentes, los resultados. En los resultados se integran la área intelectual, la área perceptomotora, la área afectiva de personalidad, el tono afectivo, la formación a demandar y expresar el afecto, las características del control de los impulsos, el autoconcepto, la capacidad y sus características, el mecanismo de defensa, el diagnóstico, los pronósticos y el tratamiento de las recomendaciones. ¿Cómo se puede redactar el informe? Teniendo distintos puntos, como el lenguaje bien definido, específico y concreto. No sacrificar la claridad, por lo tanto una brevedad, no utilizar las abreviaciones porque se pierde el sentido a veces. Ser claro, no enigmático. Evitar las palabras rebuscadas. Agrupar la información que se refiere a los mismos, ideas afines, como por ejemplo el desarrollo temprano, las fechas de los ingresos, y eso sí lo hay. No ser jactancioso, crítico, exagerado. No ser, con eso se puede decir, no puedo creer que fue capaz de, sino ser claro y preciso con las ideas. No exagerar. No usar los superlativos o ser muy categoricoso. Por ejemplo, decir no existe, es muy. Simplemente ser claro. Evitar el uso de cualitativos. Procurar ser positivo o no ser negativo. También se pueden tomar en cuenta en la redacción de los informes algunos elementos teóricos a saber. En esto vamos a explicar 3. La psicodinámica, psicogénesis y consecuencias. En la psicodinámica, este se refiere al reporte que se debe explicar en el comportamiento inconsciente, tomando en cuenta las motivaciones e impulsos que ya se consideren que el síntoma es una expresión inconsciente. Para lograr ese entendimiento es necesario que el psicólogo tenga un amplio conocimiento en la teoría psicoanalítica de Freud, no solo por la psicodinámica, sino porque la interpretación de las pruebas proyectivas están basadas en el mismo teórico. En la psicogénesis se refiere al origen de los síntomas del examinador. En el reporte de lo que se aterriza la información que se obtuvo mediante la entrevista y de las pruebas psicológicas para explicar cómo se organizaron las conductas actuales, cuáles fueron las experiencias tempranas que se hicieron previamente a la aparición del trastorno, si lo hay. También se retoman los factores genéticos y somáticos, además de las experiencias tempranas. En las consecuencias, esto se refiere a la explicación que se debe hacer en el informe de qué va a pasar en un futuro. En el caso de no tener atención en la conducta actual, se explica en el que se debe de cabalgar en el pronóstico si aborta de esto. Como ya se ha dicho anteriormente, hay que tener buenas bases para hacer un informe psicológico, pero también se tiene que tener los siguientes conocimientos: conocer profundamente las técnicas psicológicas que se utilizará en la hora de las evaluaciones de la personalidad. De lo contrario, las interpretaciones que se hagan serán distorsionadas. Por lo tanto, el tratamiento sugerido difícilmente ayudará a los pacientes. Otro punto también es tener un buen manejo del marco teórico de los instrumentos psicológicos utilizados para obtener datos confiables y válidos. El psicólogo debe tratar de ser objetivo lo más que pueda. En el momento de evaluar la personalidad y de hacer el reporte, no se debe olvidar de que también tiene una estructura dinámica que se caracteriza el psicólogo, y no es tan literal de que la personalidad queda totalmente en la interpretación de las pruebas y al redactar el informe. Siempre se debe tener el estudio psicológico un objetivo bien definido: la orientación, el vocabulario, el psicodiagnóstico, el tratamiento, la selección de personas. Esto para hacer un buen uso de la información que se obtenga a través de las evaluaciones.
El psicólogo debe ser respetuoso y ético con el paciente y tener bastante clara las características que se tienen por la formación profesional. Ya terminando con la parte de la estructura del informe psicológico, también tenemos para definir bien y estructurarnos en lo que son los puntos del informe psicológico, evaluacional y organizacional. En el informe psicológico se debe abrir un encabezado que refleje los objetivos del mismo de la clase. El psicodiagnóstico es un proceso de inferencia clínica mediante el cual el psicólogo examina los datos obtenidos a través de diversos procedimientos, instrumentos y técnicas. Los ordena, los organiza en un marco de referencia constituido por teorías del desarrollo y de la personalidad, para darle un buen sentido al psicodinámico funcionalista y cognitivo gestalista, entre otros. También encontramos por otra parte, también encontramos el método organizacional. En ese, la entrevista psicológica laboral suele ser redirigida y focalizada a lo laboral, aportando una información nutritiva a la hora del juzgamiento de los datos que se deben realizar para obtener una evaluación final. Se toma en cuenta los diferentes canales de comunicación analizando lo verbal en el discurso, las contrataciones, asociaciones, el cambio de tema, y no lo verbal, los gestos, las posturas, los cambios de postura, las actitudes. También es importante ver cómo evoluciona el curso de la entrevista a nivel de la ansiedad. La batería del test debe ser de una exploración de aspectos íntimos, según el caso podría ser administrados en forma individual o colectiva. Es necesario que este test se programa y según el estímulo y respuesta que se relaciona con lo verbal, con lo gráfico y con las acciones. Luego analizar las entrevistas y los tests, se evaluarán las conversaciones y las recurrencias de cada test, y entre los diferentes tests se correlacionarán y se entrega la información. El informe debe ser claro. Por último, tenemos el método educativo. En el informe psicológico educativo es el enfoque más sobre su rendimiento académico y aprendizaje, y si hay alguna conducta no acorde a las instituciones educativas donde desarrolla el sujeto. Está estructurado por los datos personales del sujeto, seguimiento de su análisis de su rendimiento en el año escolar. Si hacen estadísticas sobre las materias en las cuales se desarrolla la mejor y en cuáles no. También se analiza su comportamiento para sus compañeros, si es sociable, si no es sociable, si se desenvuelve bien en el ámbito educativo. Para finalizar, se hace una conclusión del rendimiento académico del sujeto y se hacen recomendaciones para mejorar las áreas donde hay déficit del aprendizaje. Con todo tipo de informes tenemos la información clara y precisa de cómo elaborar un informe psicológico, su estructura, las bases teóricas que se deben tener como fundamento del tal